están viendo lo que es el Classroom y pueden encontrar en la semana 1 las lecturas, la grabación, la presentación, el PPTQC. En la semana 2 tiene la misma estructura, lecturas, les he dejado lecturas complementarias, la grabación, y acá está la evaluación. Ustedes, para que puedan ser certificados, tienen que resolver 2 evaluaciones. Esta es la primera, es una evaluación breve, sencilla, ¿no? Y como pueden ver ustedes, nadie todavía la ha resuelto, ¿no? La fecha final de entrega es el 30 de enero, pero no esperen hasta el final. Luego está la semana 3, les he dejado una lectura, la presentación se va a activar y luego se va a sumar la grabación de la semana, ¿no? Y luego la semana 4. Entonces acá está la lectura complementaria a la sesión de esta tarde. Entonces las personas que quieran certificarse pueden ya empezar a, bueno, acabando la sesión de hoy, mañana, a resolver la evaluación, ¿no? A resolver la evaluación. Hoy, en esta tarde, esos materiales están en el Classroom. Hay una serie de lecturas sobre habilidades blandas y algunas están dirigidas a docentes, ¿no? Son lecturas enfocadas en los temas que hemos estado viendo hacia docentes. Algunas un poco generales y algunos hacia docentes, ¿no? Entonces ahí las pueden encontrar. Bien, en esta tarde vamos a ver habilidades comunicativas. Una de las cosas que siempre sucede cuando 2 personas se encuentran es que tarde o temprano van a empezar a comunicarse, ¿no? Y se pueden comunicar no solamente a través de la palabra, sino se pueden comunicar a través de los gestos. Vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Una madre, por ejemplo, le está llamando la atención a su hijo. ¿Qué es lo que el cerebro del niño más va a captar? ¿Qué es lo primero que le va a impresionar y que va a captar y por ende va a ser lo más difícil que se olvide? No son las palabras ni la emoción que transmiten, ¿no? Sino es todo el lenguaje no verbal. Entonces el lenguaje no verbal es fácilmente grabado por el cerebro. El lenguaje no verbal tiene que ver con muchas cosas y por eso las habilidades comunicativas tienen que ver con eso, también es parte de lo que es el lenguaje no verbal. Lo iré explicando más adelante, porque el cerebro detecta todo, ¿no? El cerebro detecta todo, lo puede detectar consciente o inconscientemente. Vamos a ver eso un poquito más adelante, ¿no? Entonces, el objetivo de la sesión de hoy es conocer estrategias para mejorar nuestro estilo de comunicación y comprender y mejorar nuestra escucha activa, algo que se escucha mucho, por ejemplo, la famosa La persona está con escucha activa. el dueño del terreno o eso. ¿A qué se refiere eso? Lo veremos. Entonces, los temas de esta tarde: la asertividad, mejora de la asertividad, la escucha activa y la mejora de la escucha activa, ¿no? Todos los humanos nos comunicamos, todos los humanos colaboramos. La comunicación y colaboración son las habilidades básicas para sobrevivir desde del bebé. El bebé nace, el ser humano nace y tiene sus formas de comunicarse, ¿no? A través del llanto, básicamente, a través de la mirada. Una madre, una persona muy observadora, puede detectar qué puede estar pasando con un bebé. El rostro, la mirada, la sonrisa, son las primeras formas como el bebé aprende a comunicarse. Luego se da cuenta, oye, me doy cuenta que cuando lloro la gente se acerca, que cuando sonrío la gente me hace cierto tipo de muecas, de gestos, me da afecto. Entonces empiezan a darle un uso, ¿no? Y luego los bebés van aprendiendo, por ejemplo, a sonreír para que la gente se le acerque, a llorar porque sabe que cuando llora se le acerca a la gente, lo atiende. Entonces empiezan a generar proximidad. Y luego ya se van implementando otras formas de comunicación, como por ejemplo todo lo que es el lenguaje, ¿no? Bien, pero antes de esto vamos a ver un video.
Lío, soy catedrática de lengua española en la Universidad de Barcelona y estoy fascinada por el lenguaje y la comunicación. No me he dicho cuál. Especialista en dirección y comunicación educativa, docente y padre. Es un placer conversar contigo, Estrella. Eres una magnífica comunicadora, especialista en comunicación y que además acabas de publicar tu último libro, que versa sobre la comunicación, la conversación. ¿Cómo nos define la conversación? ¿Cómo es de importante la conversación? Bueno, en primer lugar, yo estoy encantada de estar aquí hoy contigo, Enrique. Gracias por esa gentil presentación. Y fíjate lo que estamos haciendo tú y yo en este momento, ¿no? Estamos conversando. La conversación es un hilo que teje nuestras vidas desde que nos levantamos por la mañana y saludamos a las personas con quienes convivimos, hasta que damos las buenas noches a esas personas por teléfono o en directo. Si lo pensamos, si lo piensas, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, nuestra vida está pespunteada por conversaciones. Es a través de las conversaciones como educamos a nuestros niños, es a través de las conversaciones como seducimos a los demás, construimos una pareja, construimos una relación de grupo, familiar, por ejemplo, organizativa. No podemos cooperar entre nosotros de una manera efectiva si no es a través de la conversación. Incluso para, no sé, enviar al ser humano a la luna necesitamos estar en conversación para podernos transmitir esos conocimientos. De tal manera que llegamos a la conclusión de que la conversación es probablemente uno de los mecanismos humanos más importantes para nuestra satisfacción personal, para nuestra realización, para conseguir los logros que queramos proponernos y para ser más felices, seguramente. Una de las cosas que me gusta explicar cuando me preguntan sobre la conversación es el hecho de que sobre la conversación, que parece tan natural, tan espontánea, en realidad hemos reflexionado muy poco. Y esto, a estas alturas del siglo XXI, resulta un tanto sorprendente. Los seres humanos tenemos una serie de automatismos que nos llegan biológicamente. Por ejemplo, somos bípedos. Tenemos una respiración pulmonar. De igual modo, en tanto que seres vivos, tenemos una necesidad de alimentarnos. Y porque somos seres vivos y porque somos primates y porque somos de la especie Sapiens sapiens, además tenemos una capacidad genética para articular un lenguaje, ese lenguaje que llamamos articulado, que es el lenguaje humano. Es decir, el lenguaje no deja de ser uno de los automatismos que nos definen como especie. Ahora bien, en los últimos años hemos ido asistiendo a una reflexividad colectiva sobre esos automatismos. Por ejemplo, ahora empezamos a saber muchas cosas sobre la respiración, ¿no? Es decir, tú en tu colegio, cuando hacéis las clases de canto, cuando a un niño se pone nervioso, le decimos respira de esta manera, ten una bolsa. Si hacemos canto aprendemos las diferencias entre respiración pulmonar, diafragmática, etcétera. ¿Qué decir si uno va a dar a luz o acompaña a alguien a los cursos, ¿verdad? Preparto. Así que la respiración ha dejado de ser algo sobre lo que no sabemos nada, sino que practicamos de manera automática. ¿Qué podemos decir del hecho de alimentarse? Ahora todos en general tenemos una enorme cantidad de información sobre tipos de alimentos. Así sabemos que hay alimentos que efectivamente son buenos para nosotros, potencian nuestra energía y son saludables, pero sabemos muy bien que hay alimentos. Y de hecho existen revistas, publicaciones, blogs, programas de televisión sobre la alimentación, sobre la nutrición. Ahora bien, ¿qué ocurre con la conversación?
¿Qué tipo de plataformas de reflexión tenemos sobre la conversación? Ninguna. Estamos en un estadio de irreflexividad total sobre este mecanismo que, volviendo al inicio de mi respuesta, en realidad es consustancial con nuestra vida cotidiana y es consustancial con nuestra construcción de nosotros mismos, ¿verdad? Porque, como acabamos de ver, ¿cómo nos presentamos ante los demás? ¿Cómo nos estamos presentando tú y yo a través de esta conversación? ¿Cómo establecemos relaciones con los demás? A través de la conversación. Así que la conversación merece que le dediquemos mucha más atención de la que hasta ahora le estamos dedicando. Estrella, el título de tu último... Bien, eso como una pequeña introducción del valor de la conversación, porque justamente a la hora de comunicarnos, hablamos de muchas maneras, como bien lo dije. Les puedo pasar luego el link del video, para que puedan verlo todo completo, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, continuando con el tema. Como bien les decía, el lenguaje no verbal es una de las formas de comunicación que el ser humano tiene, y el cerebro capta las cosas. Estas son las cosas, por ejemplo, que se aprenden en la actuación. Entonces, si uno va a hablar con un jefe, con un director, y el director, por ejemplo, está alzando el mentón, ¿no? Ya se está poniendo en posición de superioridad, ¿no? Cuando dicen miras al resto por encima de los hombros, hace este tipo de mirada. En cambio, el bajar la mirada es una posición más de sumisión. Si ustedes van a entrar, por ejemplo, a hablar con un padre de familia, con un director, con un colega, y bajan la mirada, están mandando un mensaje de sumisión, y ustedes lo que están haciendo es esto. Y a la otra persona en automático la están poniendo en posición de poder, la están poniendo en posición de dominio. A veces me consultan chicas, me dicen, yo a un chico le estoy diciendo que no quiero nada con él, pero ¿por qué insiste? Le explico, a ver, cuéntame cómo tú le das la negativa. No, mira, no quiero salir contigo porque tienes enamorada. Claro, no te estoy entendiendo, porque el mensaje que le estás diciendo es no salgo contigo porque hay una condición, que es tienes enamorada. No le estás diciendo que no te interesa el chico, ¿no? Y su cerebro lo detecta. Por eso es que sigue insistiendo. Y si le digo que tengo enamorado, no le estás diciendo no firmemente, le estás diciendo no porque existe una condición. Y el chico puede interpretar y equivocarse evidentemente. Si no estuviese enamorado, sí saldría conmigo. Entonces el cerebro está detectando esta condición. Por eso es que el chico sigue insistiendo, porque el no no es firme, el no no es claro. Diferente sería a que le diga, no, tú no me interesas, independientemente de las condiciones. El chico automáticamente puede hacer una jugada, pero ¿por qué no te intereso? Entonces lo que está buscando el chico es que esta chica le mande un argumento para que ella le contraargumente. Lo más astuto que puede hacer ella es no darle razones. No darle razones, por ejemplo, ¿no? Es lo que mejor puede hacer. Hay personajes cuando hablan no te miran a los ojos. ¿Qué puede significar? Timidez, sumisión, mentira. El tema de la mentira es que tanta gente ha escuchado que el mentiroso no mira a los ojos, que muchos mentirosos aprendieron a mirar a los ojos, por ejemplo. Entonces, ya mucha literatura actual no usa el mirar a los ojos como una señal de verdad. Hay cosas que uno puede hacer, por ejemplo, para detectar mentiras, ¿no? Hay gente que miente muy bien, evidentemente, ¿no? Los policías son muy entrenados en el tema de la mentira, para detectar esto. Una consulta, ¿quiere que les explique un poquito cómo detectar mentirosos? Especialmente infieles. Sí, Sí, especialmente infieles. Generalmente las mujeres piden eso. Sí, por favor, se lo ruego. Mañana me caso. A ver, vamos a ver.
Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Una persona, les cuento una historia, ¿ya? Les cuento una historia. Si ustedes quieren saber si es mentira, lo que le pueden hacer es decirle, cuéntame la misma historia, pero de atrás hacia adelante, ¿no? Entonces, simplemente que retroceda la historia. Si le cuenta la historia de atrás hacia adelante, es posible que no haya mentido. Pero si a la hora de decir esto, o sea, de contar la historia, se confunde, agrega información, ¿no? O se olvida la información, posiblemente lo que ha dicho sea una mentira. Por ejemplo, ahí tienen una forma, ¿no? ¿Qué es lo que hacen muchos de estos adivinos de la calle, por ejemplo, para ver el tema en la carta, para adivinar una carta, por ejemplo, ¿no? Ustedes pueden hacer algún tipo de juego, ejercicio, como quieran. Ejemplo, agarren una persona que ustedes conozcan y empiecen a mirar su rostro y le hacen esta primera pregunta. Yo te voy a decir una serie de preguntas y quiero que me respondas con la verdad, ¿no? Quiero que me digas la verdad. Obviamente las respuestas tienen que saberlas, ¿no? Y ustedes observen su rostro. ¿Te llamas Juan? Sí. ¿Tienes 30 años? Sí. ¿Eres docente? Sí. ¿Eres casado? Sí. Perfecto, ¿no? Una serie de preguntas. Luego, ahora le dicen, quiero que me hagas, ahora te voy a hacer una serie de preguntas y quiero que me mientas en todas las respuestas, ¿no? ¿Te llamas Luis? Sí. ¿Tienes 50 años? Sí. ¿Eres soltero? Sí. ¿Eres pobre? Sí. Y empiezan a buscar el gesto que hace cuando miente. El ojo, la boca, le tiembla aquí, dilata la pupila, tratan de detectar cuando empieza a mentir qué gesto hace el rostro y lo ubican. Eso muchas mujeres lo tienen grabado inconscientemente en su memoria, por eso es que a veces saben cuando el hijo miente. Porque le detectan el gesto de la mentira, los ojos, la cara, la nariz, se pone chaposo, y le detectan el gesto que la persona hace cuando miente. Y como el lenguaje no verbal es no pensado, es muy difícil de calcular. Por ejemplo, si alguien miente y se le dilata la pupila, uno puede, lo que es el movimiento motor, puede controlarlo, puede controlar la palabra, por ejemplo. Pero la reacción fisiológica no se controla, lo que es el famoso lenguaje no verbal. Por eso es que puede ser detectado. ¿Los psicólogos podemos leer la mente? No, no se puede leer la mente. Se puede saber aproximadamente por el gesto que hace la persona lo que puede estar pasando, pero es muy subjetivo esto y puede haber confusión, por eso esto se toma con pinzas. Por ejemplo, si un chico está haciendo deporte, está jugando fútbol y lleva las manos a la cintura, eso significa cansancio. Pero si están los profesores conversando y en eso el profesor lleva la mano a la cintura, por el contexto significa que quiere pelear. Por ejemplo, quiere pelear, ¿no? Entonces, un mismo gesto puede variar en función del contexto. La interpretación varía. Otro ejemplo, este es un ejemplo que sería interesante que los docentes, varones, que están presentes en este curso lo tomen muy en cuenta, ¿no? Simplemente les quiero dar un ejemplo de lo que es el lenguaje no verbal, que tiene que ver con tono de voz, tiene que ver con inflexiones de voz, gestos, posturas, manos, posiciones, espacios, ¿ya? Y eso se puede aprender, por ejemplo. Entonces, una pareja de enamorados va a una fiesta. Al rato, la chica le dice al chico, ven, quiero terminar contigo. El chico le dice, ¿por qué? Está sorprendido, ¿por qué? Porque has querido besar a esa chica. Si el hombre fue infiel o quiso ser infiel, lo primero que va a hacer es ofenderse y defenderse. Loca, enferma, celosa, ¿a quién le vas a hacer caso? ¿A ellos o a mí? Entonces, primer dato. Las mujeres tienen hormonas femeninas. Las hormonas femeninas estimulan el lado izquierdo del cerebro y el lado izquierdo del cerebro es el lado del lenguaje. Por eso las mujeres manejan mucho mejor el lenguaje y por eso las mujeres son primariamente actitudinales
y los hombres somos primariamente racionales. Por eso cuando el hombre, se han dado cuenta profesoras, que cuando el hombre quiere arreglarla algo, lo quiere arreglar a través de la razón y la lógica, y muchas veces cuando quiere arreglarla, la embarra más. No sé si se han dado cuenta del pequeño detalle, por ejemplo. Y es a través de la razón y el convencimiento, porque el hombre es primariamente más lógico-analítico. La mujer primariamente, no he dicho exclusivamente o únicamente, primariamente es más actitudinal. ¿Pero por qué te pone nervioso? ¿Pero por qué haces esto? ¿Pero por qué te pones así? ¿Pero por qué haces esto? Y va observando las actitudes. Por eso es que es más fácil que la mujer detecte situaciones. Y entre mujeres pueden detectar cosas. Y a veces a los hombres se nos va, a los hombres se nos pasa. Entonces la mujer dice, mira, te explico, ¿no? Con este ejemplo quieren enseñarles un poquito lo complejo del lenguaje no verbal. Cuando hemos llegado a esta reunión, tú no has dejado de voltear a mirar a la chica, señal de que te atrae. Cuando nos hemos reído, tú has girado a mirarla, porque uno quiere mirar a la persona que le atrae cuando se ríe. En cierto momento, tú has buscado acercarte a la chica y ustedes pueden haber visto y pueden haber experimentado incluso que cuando dos personas conversan, mantienen una distancia. Pero cuando entre ellos hay cierta confianza y atracción, la distancia puede ser más cercana. Por ejemplo, eso es lo que se llama el espacio psicológico. De repente una chica está bailando, el chico se acerca y la chica se aleja. Pero si el chico la atrae o hay confianza, le puede permitir acercarse y estar cerca. Eso se llama el espacio psicológico, ¿no? Entonces te dejo entrar en mi espacio psicológico. Has empezado a hablar con la chica y tú has empezado a mirarle los labios porque tenías deseos de besarla. Y como el coqueteo iba por buen camino, ella ha empezado a jugar con el pelo y empezó a jugar con la cañita. A lo que tú has respondido separando las rodillas e inclinándote un poco hacia atrás. En cierto momento se han sentido cómodos y te has acercado a ella. Ya han empezado a hablar a una distancia más cercana y te has sentido cómodo. En otro momento, tú le has dicho permiso y te ha correspondido con la mano, lo cual significa que has entrado a su espacio físico y ella te lo ha permitido. Luego le has movido el pelo y le has limpiado el rostro. Eso significa que estás acariciando zona de cabeza. El siguiente paso es el beso. Por eso termino contigo. Tu cuerpo te ha delatado. La chica le acertó al 100%. Además, le dice, yo soy mujer, tengo mejor memoria que tú y he observado las mismas actitudes que mostrabas cuando me enamorabas. La chica le acertó al 100%. El cuerpo del hombre lo delató. Esto es lo que uno podría manejar, por ejemplo, con todo lo que es el lenguaje no verbal. Puede detectar situaciones, reacciones, y estos gestos son los que aprenden los actores, pues, que simplemente son gestos que han sido vistos en el día a día, ¿no? Algunos vendedores también los entrenan en esto para que puedan detectar y que puedan. Hay gente que tiene mucha facilidad, ¿ah? Y de repente no saben explicar, como están viendo en el PPT, el detalle, pero dicen, su rostro es diferente, su rostro es diferente. Segundo ejemplo, para que vean la importancia de la comunicación, de las habilidades comunicativas, ¿no? En una de mis clases de la universidad, yo tenía una alumna que todas las clases participaba. Y cuando ella participaba, el grupo empezaba a reaccionar. Ay, 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 incómodos, inquietos estaba el grupo, ¿no? Lo curioso es que en esa clase habían 2 o 3 chicas que también siempre participaban. O sea, eran 4 chicas que siempre participaban en clase, pero solo una generaba este tipo de reacción. Las otras 3 no generaban esta reacción y me llamó la atención. Entonces decidí prestar atención por qué una generaba rechazo, incomodidad y las otras 3 no. Y detecté. Cuando la primera hablaba, afirmaba, las otras cuando intervenían, preguntaban. Entonces, cuando uno expone, no es lo mismo que nos pregunten, oye, ¿podría hacer esto? Entonces uno capta la pregunta, me están preguntando. A
diferencia de afirmar. Oye, es esto. ¿No será así? Afirmando, porque es percibido más como crítica, por ejemplo. Entonces la gente captaba inconscientemente que ella empezaba a criticar al grupo que le tocaba exponer. Una vez que detecté esta diferencia en la forma de comunicarse, pregunté a algunas alumnas que yo las había visto reaccionar, oye, ¿por qué cuando habla esta chica reaccionas así? Respuesta al 100%, no sé. Pero ya habla y ya me cae mal. ¿Qué es lo que quiero explicarles con este ejemplo? Hay situaciones en la vida que nos pasan que son muy didácticas, como esta, que el cerebro detecta, pero puede detectar inconscientemente. Es decir, ya detectó que esta chica habla así, pero yo aún no me doy cuenta en específico el por qué. El por qué me cae mal. Y esto puede generar un error, porque de repente un chico no me cae bien, no sé por qué, pero no me cae bien, que puede ser que tenga algún gesto, alguna actitud, que me está recordando a alguien del pasado que no me cae bien, un ex, alguien que yo sé que era malo, o de repente esta persona me cae bien, y no sé por qué me cae bien si recién lo conozco. Puede ser, no estoy afirmando que si es así, que también la explicación esté dada porque tiene algún gesto, alguna característica, algo similar a una persona que haya conocido y que me caía bien, por ejemplo. Entonces, una de las cosas que a veces se recomienda cuando uno es muy sumiso, muy pasivo, es que los alumnos no me hacen caso, es que no sé qué cosa, es justamente, profesoras, manejar el lenguaje no verbal. Si una docente entra a un aula donde los chicos están inquietos, ya pues alumnos, pórtense bien. No, pues. El tono de voz es importante, el tono de voz, la mirada, no hay que poner cara de loca neurótica, ¿no? El secreto está en la firmeza de la voz, por ejemplo, como cuando ustedes escuchan a un policía pedirle documento a un chofer. El policía no pierde papeles, no entra en fase neurótica. Yo que siempre te pido documentos y que tú nunca me das y que no sé qué. No, sus documentos, el tono grave, por ejemplo. Y así es el gran mundo, porque es súper complejo e interesante el tema del lenguaje no verbal. Incluso el lenguaje no verbal puede enamorar y la forma como coquetea un hombre es muy diferente a la forma como coquetea una mujer, ¿no? Ejemplo, cuando ustedes van a las grandes tiendas de ropa y ven ustedes a los modelos de ropa que están en las grandes fotografías en estos centros comerciales, los hombres generalmente son serios. Los modelos tienen fotos serias, narcisistas y que muestran orgullo, por ejemplo, mirando al infinito, mirando hacia el más allá, pero siempre una postura muy narcisa, porque eso enamora a mujeres. Una postura narcisa, orgullosa, por encima de los demás, de mujeres, no enamora a hombres. Al contrario, se le atribuye características de fuerte carácter y es una característica negativa. Y esto se usa en el marketing, se usa en la publicidad, gestos, formas, se usa en la psicología política, por ejemplo, los mensajes subliminales, los rostros, los arreglos, experimentos, les puedo contar toda la tarde experimentos de cómo la gente le hacen cambiar de opinión en función de apariencias, en función de vestimentas, porque esos experimentos se han hecho, por ejemplo. Usted ve una persona pobre, sucia, y les pide plata y ustedes son capaces de darle. Pero es muy probable que si esta persona sucia, no mal vestida, se caiga, es muy probable que nadie lo ayude a levantarse. Pero si pasa una chica bien vestida y se cae, es muy probable que se le ayude a levantarse. Pero si pide plata, es muy probable que no se le dé plata. Porque en función de cómo nos vemos, no, la gente va a decidir qué tipo de ayuda nos daría y qué tipo de ayuda no nos daría, por ejemplo. La ropa transmite. Ustedes saben qué ponerse si van a una entrevista de trabajo. La ropa transmite. Ustedes de repente pueden fijarse en algunos papás que van a recoger a sus alumnos, especialmente en la salida, en el día a día, por ejemplo. Y si ustedes ven un papá que viene con unas bermudas largas, un polo medio suelto y un gorro así con la cadena acá, siendo un hombre medio treintón, ustedes pueden preguntarle a la esposa, una consulta, ¿su esposo es un maduro? Sí, profesora, ¿cómo sabe? Porque está chivolado con la vestimenta. Y le pueden acertar.
Me pueden acertar por la vestimenta. Por eso cuando alguien me dice, no, lo que pasa es que yo soy libre de vestirme como quiero y tengo derecho a vestirme como te da la gana, sí, claro, pero la ropa transmite. La ropa transmite información. ¿Ya? Y no hablo más de la ropa, no hablo más del tema del lenguaje no verbal porque no es el tema del curso de hoy. Pero hay muchas cosas que transmiten salud, estados anímicos, si te caigo bien, te caigo mal, por ejemplo, las formas de los saludos, los besos. Cuando dos chicas no se caen, tienen que saludarse a través del beso, le voltean pero la cara un poco más, se besan con la oreja, ¿no? Entonces hay ciertos detalles que se pueden observar rápidamente, pueden detectar rápidamente. Como les dije, no se están leyendo las mentes, pero podríamos ir viendo más o menos qué podría estar pasando, y así, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas, ya me escucharon, ¿no? Para mejorar la comunicación es el gran tema de la asertividad, ¿no? Antiguamente la asertividad era un tema relacionado a habilidades sociales, ¿no? Pero ahora con esta evolución de ciertos temas, ahora está dentro de habilidades blandas, antes estaba dentro de lo que eran las inteligencias múltiples, también después se puso dentro de lo que es la inteligencia emocional de Goleman, y así. La asertividad es la habilidad que reúne conductas y pensamientos que nos permiten defender los derechos de cada uno sin agredir ni ser agredido. ¿Qué cosa puede pasar? Y puede ser hasta cierto punto normal. Hay personas que pueden ser muy asertivas frente a algunas y posiblemente no asertivas frente a otras. Posiblemente uno frente a sus compañeros es muy asertivo, puede ser. Ante el jefe no, y ante el cónyuge tampoco. Y ante los hijos de repente menos, por ejemplo, ¿no? Entonces uno puede cambiar, no siempre uno tiene un estilo no asertivo en todos lados o un estilo asertivo en todos lados. Habrá algunos que sí, otros que no, y muchos podemos ir variando nuestro estilo en función de contextos, con quién estamos, es un compañero, es un director, es una persona que viene del UGEL. 3 estilos comunicativos básicos, ¿no? Dentro de lo que es la asertividad. El asertivo, que es el punto medio, el pasivo y el agresivo. El pasivo es la persona que no defiende derechos, se deja pisar, es muy sumiso, también se le llama el sumiso, pasivo, y el agresivo está en el otro extremo, ¿no? Entonces, el pasivo suele no defenderse. El pasivo suele no hacer respetar sus derechos. El agresivo suele no respetar el derecho de los demás. Entonces, por ejemplo, uno puede ser asertivo con sus compañeros de trabajo en el colegio, ¿no? Profesor, buenos días, ¿me puede pasar esto? Asertivo. Estilo pasivo. Puede ser que el estilo pasivo sea frente al director. Sí, directorcito, no se preocupe, que por aquí le tocan la puerta al director. Ay, director, no se vaya a amargar. Disculpe por estarlo incomodando. O sea, todo este lenguaje no verbal, todo este darle vueltas, por ejemplo, este pedir perdón, ay, perdón, que te moleste, que por aquí, que por allá, que esto, que el otro, pero por favor, no, pero una cosita. Ya, ese es estilo pasivo y al director, en este ejemplo, lo está poniendo en posición de dominio. No porque él hace esto, sino porque el que está entrando a hablar hace esto. Por ejemplo, entra así. El asertivo es esto. El agresivo hace esto, ¿no? Y de repente uno es agresivo con su hijo. Has hecho la tarea, has comprado, has limpiado, has hecho esto. Y de repente no hace pedidos, da órdenes. En vez de decir, por favor, ¿me puedes traer un vaso con agua? Dile, tráeme un vaso con agua. Eso es estilo agresivo, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué se tiende a ser pasivo? ¿Qué es lo que lo causa? A ver, acá voy a usar un poquito, puede ser un poco el estilo de aprendizaje. Si yo crezco frente a uno o dos padres agresivos, yo tengo 2 alternativas como hijo. O me voy al estilo agresivo, lo que el análisis transaccional llama el rebelde, o me voy al estilo pasivo, lo que el análisis transaccional llama el sumiso. Es decir,
tú eres agresivo y a ti te gusta dar maltrato. Lo siento, al agresivo le encanta dar maltrato, porque la conducta agresiva, el maltrato es adictivo. El maltrato se busca, se ejerce y se promueve, porque es adictivo, encanta dar maltrato, se necesita maltratar, es una necesidad muy inconsciente en mucha gente, necesitan la caricia negativa. Entonces, si tú me persigues de tus miedos, si yo tengo miedo de que mi hijo jale, yo lo persigo sobre las notas. Has hecho la tarea, tienes trabajo, tienes esto. Si a mi hija yo la persigo con respecto al embarazo, yo la persigo, no salgas tarde, con quién sales, ese chico de dónde es, que con quién vas a ir, que te acompañe tu hermano. Si yo tengo miedo que mi hijo sea borracho, yo lo voy a perseguir en función del alcohol. No llegues tarde, no sales, porque a la fiesta, ¿dónde voy y te busco? Entonces, nosotros solemos estar detrás de nuestros hijos y solemos estar detrás de la gente en función de los miedos. O sea, ¿qué es lo que tengo miedo? Yo no tengo miedo de repente que mi hijo se embarace, evidentemente. Entonces no lo persigo con quien salgo, que si la chica con la que va a salir son divorciados o no sus papás. No es mi tema. De repente a mí me preocupa por lo que he visto, por la experiencia que él tiene del alcohol, que de repente prefiero que salga con una chica a que salga con sus amigotes, por ejemplo. Si fuese al revés, que tengo una chica, que tengo una hija, tengo miedo al que dirán por el embarazo que va a tener y el sentirme culpable, posiblemente yo prefiero que salga con amigas y no con un chico. Por ahí. Entonces, nosotros perseguimos al resto en función de los miedos que tenemos. Si es la nota, si es el futuro, si es el qué dirán, si es... Ante esto el hijo tiene dos posiciones. O nos frena y copia nuestro estilo y se convierte en el rebelde. Se convierte en un rebelde y entra al confronte. Entonces yo agresivo voy a darte tu caricia negativa y tú de rebelde haces cosas para que yo te dé tu caricia negativa y de paso me la devuelves. Y ¡fum! Ahí estamos. Y vemos la película todos los días. Peleando por el cuarto, peleando con el alumno porque no hace la tarea y me manda lejos y lo mando al director y no sé qué cosa. Todos los días tenemos que recibir nuestra dosis de maltrato. La segunda, el segundo camino que tiene el hijo es la pasividad, es la sumisión. ¿Sabes qué? Para no pelear con mis padres, todo sí, 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 calladito, calladito, calladito. Entonces me mantengo, como dicen algunos, en posición de tonto. Me mantengo en posición de tonto. Entonces, los papás quejen, siempre hay que decirle todo, hay que estar detrás de él. Pero si se dan cuenta, profesoras, están en complemento. Si tú te comportas como tonto, todo hay que decírtelo, tú me obligas, entre comillas, me obligas a estar detrás tuyo, a estar encima tuyo. Y yo que no quiero soltarte. Yo que no quiero soltarte. Entonces te trato como tonto, te mantengo como tonto, tú entras en complemento, te mantienes pasivo, te mantienes sumiso y siempre te tendré que proteger. Y entramos en complemento. Es que mamá, ¿quién me acompaña? Es que ¿quién va conmigo? Que no sé qué cosa. Y de repente, ay, como yo sé que mi hijito es muy pasivo, anda tú, acompáñalo. Él no puede ir. Y entramos en complemento. Y este estilo lo puedo llevar a todos lados. Oye, trabajo en grupo en la universidad. Has hecho, profesores, algunos, trabajo en grupo del colegio en la universidad. Oye, tu parte que tenías que avanzar, no he tenido tiempo. Ay, no sé, es que no tuve tiempo porque no sé qué cosa que por aquí. ¡Pum! Entró en fase pasiva, en fase sumisa. En eso se activa el agresivo. ¡Bótalo! ¡Sácalo del grupo! ¡No ponga su nombre! Apareció el perseguidor como su padre. Lo persigue. Pero el sumiso puede activar no solamente perseguidores, puede activar sobreprotectores. No, no seas malo. ¿Qué clase de profesor vas a ser así? ¿Así vas a tratar a tus alumnos? Ay, ¿qué clase de psicóloga vas a ser? Qué mala eres porque no eres empático. Toma, 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 toma. Yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo. Toma, 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 toma. ¿Y qué gana el pasivo? Le hacen fácil la vida. Lo cuidan, lo sobreprotegen, no asume responsabilidades, es que pobrecito, es que no tiene carácter, hay que defenderlo y de repente en el aula estamos que nos rompemos la cabeza porque este chico es pasivo, aguanta tanto maltrato, casi bullying y no mueve un dedo porque quiere que el resto se mueva. Es interesante ver las dinámicas humanas, por ejemplo, porque esta pasividad puede estar reforzada por temores, pues además estar reforzada porque hay gente que luego sale a ser salvadora sobreprotectora. Pobrecito, no te metas con él, ven, yo te cuido. Y lo mantengo en posición sumisa. Por eso, esas pueden ser algunas de las explicaciones
de por qué hay gente que puede ser sumisa, gente muy agresiva. Pero papá, no te he dicho nada, pero cállate, pero soy tu padre. Lo estoy obligando a posesión sumisa. Obviamente, mucha de esta gente que tiene estilos pasivos les gusta meterse con parejas que son muy agresivas. Que los manejen, los dominen, les digan qué hacer, les cuesta defenderse, les cuesta decir no, por ejemplo. Entonces, no solamente tenemos estilos de comunicación, sino que los estilos de comunicación pueden irse complementando. Es muy raro que una persona agresiva de por sí, se meta con otro agresivo. Ah, no, yo no me meto con alguien con carácter, porque chocaríamos. Pum, suelen buscar en el amor a un pasivo para manejarlo y dominarlo. Es que es tonto, es que es callado. Por eso es que a veces en una discusión de pareja hay alguno que está alterado y otro ya, amor, pero cálmate. No grites, te están escuchando. El agresivo con el pasivo. Enganchar. Porque uno busca a quién dominar y el otro está buscando quién lo domine. Engancha. ¿Qué pasa si se meten dos pasivos? ¿No? ¿Qué pasa si se meten dos pasivos? Los hijos mandan. Son los papás que son muy sumisos, muy permisivos, los hijos dominan, hacen lo que quieren. Por ejemplo, a los celosos, las personas que son muy celosas, les encantan mucho los pasivos, le aguantan todo, le perdonan todo, perdonan todas las infidelidades. Los muy celosos les encantan los pasivos. Por ejemplo, ¿no? Ningún extremo es recomendable, ¿no? Pero miren cómo en las relaciones humanas hay de todo y en la vida nos vamos complementando, entramos en complemento, ¿no? Obviamente un director agresivo le encantaría puro profesor pasivo, por ejemplo, ¿no? Y así. Entonces, acá lo interesante es detectar nuestro estilo y de repente cambiarlo el estilo o ayudar a la gente a cambiar el estilo. Y a veces se empieza por el lenguaje no verbal, por ejemplo, por el lenguaje no verbal. ¿No? Una vez estaba en el micro regresando de la universidad donde trabajo en la noche y entró un chico demasiado bien vestido, muy perfecto, ¿no? Muy perfecto en su vestimenta, muy bien planchado, muy bien bañado, muy bien peinado, muy bien alineado. Dije, este es raro, este tiene algo. No, demasiado perfecto. Y se acercó una chica que estaba sentada, ¿no? Entonces dije, a ver, de repente, a ver, obviamente le presté atención, dije, ¿quién es este tipo? ¿No? ¿Qué le va a hacer a la chica? La chica lo ves ponerse a su costado, pararse a su costado, él no dijo nada, ¡pum!, se paró, habían algunos asientos vacíos, ¿no? Uno que otro parado, el chico se para a su costado y su cerebro habrá detectado algo, que la chica lo primero que hizo fue agachar la cabeza y su pelo lacio, largo, ponérselo como si fuese cortina, como ¡pum!, así. Lenguaje pasivo y sumiso. Automáticamente lo puso en posición de dominio. Automático. Eso él lo detectó. Este puede ser un tipo que sube al micro a tocar mujeres. Yo he tenido estos pacientes en consulta y eligen su víctima. Y el chico al final no era un hombre que subía a tocar mujeres, era un enamorador. Y donde estudias, y que, porque tenía cuadernos, y que es un enamorador que la chica empieza a responderle. Si me responde, yo te sigo molestando ahí, ¿no? Entonces, fuera de eso, no hizo más. ¿No? Dije, eres demasiado perfecto, este ha venido a enamorar, quiere enamorarle en función de su atractivo. Bueno, no era muy atractivo el hombre, pero de su arreglo. Entonces, pero a lo que voy es, y no pasó nada, o sea, fuera de eso y la incomodidad, luego la chica se paró, se fue, el chico quedó sentado ahí, no pasó nada más, ¿no? Pero el lenguaje no verbal, eso pasa en fiestas, un montón de lados, ¿ya? Entonces, puede ser que uno también copie de los padres el estilo pasivo, imito a uno de mis figuras paternas, por ejemplo, los hijitos de mamá suelen ser muy pasivos, los hombres que son hijitos de mamá suelen ser muy pasivos frente a sus madres, por ejemplo, ¿no? Y las esposas suelen ser de un estilo muy agresivo, igual que la madre, o sea, repiten el patrón. Bien, más o menos por ahí va la cosa. Entonces, nosotros podemos tener estilo asertivo en algunos lugares o siempre, estilo pasivo en algunos lugares o siempre, o estilo agresivo en algunos lugares o siempre. ¿Ya? Ejemplo de estilo agresivos.
yo soy sincero y franco, yo digo lo que pienso y si al resto le afecta no es mi problema. Eso se llama agresividad. En psicología se llama agresividad. En psicología eso no se llama ser franco y sincero. Se llama no tener tino, se llama no ser prudente. Puede ser hasta falta de empatía. Si el otro se siente mal, no me interesa. En psicología eso se llama estilo agresivo. Yo a veces escucho directoras decir, no, yo soy así, yo entro al choque, que no sé qué cosa. Dicen que soy muy recta. El problema no es lo que dices, es cómo lo dices, es la palabra que utilizas, es la forma, es el estilo. Eso puede ser muy chocante. No, es que la gente es muy débil y muy frágil. Puede ser que no, pero tu estilo agresivo, tu voz, el tono, los gestos, la mirada, el dedo que señala, impacta mucho. Por eso el estilo de comunicación va de la mano con el lenguaje no verbal, va de la mano con el control emocional. Entonces, los gestos que hacen, entonces todo eso va unido a lo que es la eficiencia justamente en lo que es la comunicación. Acá les he puesto una tabla, ¿no? El pasivo también es llamado el no asertivo. Entonces, dentro de lo que es la escuela cognitiva afirma que nuestra forma de actuar, nuestra forma de sentir, está muy relacionada a nuestra forma de pensar. Entonces, ¿qué pensamiento suele tener una persona muy sumisa, muy pasiva? Yo no puedo hacerlo. No debería hacer esto. Ellos están en lo correcto, yo soy mal. Por eso es que les puede costar defenderse. Así tengan la razón. Yo veo muchos casos aquí, allá y más allá, ¿no? Profesora, pero ¿por qué no se defendió? Si tenía la razón, tenía este correo, no, pero aquí es así, que por aquí, que por allá. Entonces, en algunos casos, nosotros podemos tener cierto estilo de comunicación por la situación, ¿no? Vuelvo, agresivo con la familia, asertivo con los compañeros y no asertivo, pasivo o sumiso con el director. Y hay gente que es no asertiva en todo, con los hijos, con la pareja, con la gente, no se defiende, siempre cede, le cuesta decir no, con los amigos, lo veo en la universidad donde trabajo, ¿no? Oye, acompáñame aquí, ya. Entonces terminan cediendo así no quieran, y por eso es que empieza a generarse conflicto. Profesor, me cuesta decir no, no sé, me dicen que vaya aquí, que vaya, yo no quiero, pero, y generalmente es por miedo, por eso seguían en pensamientos. Ellos están en lo correcto, yo estoy mal, yo no puedo lograr lo que deseo, soy demasiado débil, por eso es que los demás me ayuden, que no sé qué cosa, y que pues si no lo ayudan, ay, qué malo eres, y así dice que eres empático y vienen las manipulaciones. Entonces, hay formas también, ¿ah? O sea, un pasivo puede victimizarse para dominar. Y hay que hacerle todo, no es que él no puede, pobrecito, hay que hacerle, hazlo tú, él es muy así, y al final todo el mundo hace lo que él quiere y le liberan de responsabilidades. Por eso hay que estar atento, hay que estar muy atento, hay que sacarlo de esa posición, manejarle sus miedos, hay que manejar muchas cosas. Yo soy una persona que no merece ser tan feliz o exitosa como los otros, ¿no? Entonces cede mucho terreno, ese es el riesgo, cede mucho terreno, el otro lo avasalla. Entonces el otro coge poder. El agresivo que piensa, yo debo conseguir lo que deseo, yo sé lo que es mejor para todos, ellos deben hacer las cosas a mi manera. Entonces uno puede entrar con la espada desenvainada, por ejemplo, a una coordinación, a una dirección. En los trabajos hay mucho, por ejemplo. Antiguamente había profesoras que entraban a clase con el estilo agresivo porque decían que era la forma de ganarse el respeto de los alumnos, ¿no? Que te teman, yo escuchaba, ¿no? Profesoras antiguas, ¿no? Tienen que tenerte miedo, por ejemplo, ¿no? Hay profesoras que quieren ser buena gente, pero el mismo alumnado, si uno es buena gente, uy, se te suben a la cabeza. En ciertos colegios, ciertas promociones, ciertos chicos, no es recomendable. Hay que ser firme, y la firmeza va de la mano con la asertividad, no con la agresividad. Yo estoy en lo correcto y todos los otros son estúpidos si no hacen las cosas a mi modo. Ay, pero qué tonto, pero qué bruto, pero cómo se le ocurrió hacer esto. Ahí se dan cuenta, es esta queja castigadora. En la cognitiva hacen referencia a que el otro merece un castigo. Ay, pero qué bruto, pero qué tonto, que no pensó, que no eligió, no supo votar bien. Ahí viene esta gente que reniega, pero busca al final el castigo del otro. Es un estilo. Conozco gente así. Es un estilo, por ejemplo. Entonces uno
al escucharlos uno puede ir detectando más o menos qué estilo suele usar. Habrá directores, conozco uno, que le encantan las profesoras sumisas hacia él. Y que lo que él diga A, B, C, sí. O sea, ¿no? Yo conozco un colegio que es así, ¿no? Y se nota que el promotor y la directora son muy dominantes, son muy agresivos y todos, pero les gustan los sumisos, por ejemplo. Yo no puedo conseguir lo que quiero y eso es terrible. Yo soy maravilloso, ellos son estúpidos. O sea, hay cierta postura media narcisa, medio orgullosa. El asertivo, esto es bueno para mí, pero puedo intentarlo. Esto es nuevo para mí, pero puedo intentarlo. Podría ser mejor para mí hacer esto, ¿no? O sea, no parte del negativismo, ¿no? Como el no asertivo, que no puede. Tal vez el no asertivo tenga baja autoestima, sí. Tal vez se desvalorice, sí. Y el agresivo puede tener baja autoestima, puede ser que también. Que tenga baja autoestima, que crea que los demás son mejores que él y ante tanto, por lo tanto, tiene que defenderse. Tiene que defenderse, porque piensa que los demás son mejor, que en cualquier momento lo atacan. O sea, algunos agresivos, celosos, también tendrán problemas fuertes de autoestima, por ejemplo. Y el agresivo no es fuerte, es débil, es sensible, por eso que reniegue todo. Mucha gente dice que el agresivo es fuerte, tendrá carácter fuerte, pero psicológicamente hablando no es fuerte, todo le afecta, de todo reniega, por ejemplo. Yo estoy en lo que todos tenemos derecho a dar opiniones, si estamos en desacuerdo podemos intentar buscar la solución. Yo voy a intentar lograr lo que deseo, pero voy a hacer algo flexible si es necesario. Yo no soy ni bueno ni carente de valor, ¿no? Es un punto medio realista. Sí, es verdad. El cuerpo manda mucha información y cuando uno conoce al otro, uno ya se da cuenta que se está poniendo rojo, los ojos están, que quieren lagrimear, por ejemplo. El cuerpo manifiesta mucho y en esto uno que sea muy observador de actitudes puede darse cuenta. Ustedes logran a conocer a sus alumnos y a veces si ustedes prestan atención a las emociones, vamos a verlo más adelante, prestan atención a las emociones, pueden detectar situaciones. Sí, algunos obviamente terminan, de ahí nace un poco, profesor Isela, lo que son las somatizaciones. La psoriasis, la gastritis, alergias, infecciones vaginales, por ejemplo, porque bajan las defensas y la mujer no sabe por qué tanta infección vaginal, por ejemplo. Los famosos cuadros de somatización, sí, ¿no? De diferente, hay de diferente tipo, evidentemente, ¿no? Yo más tarde voy a ver un paciente que entró en crisis porque no soportaba la presión de la academia, la de tener profesores de cierta inclinación política, religiosa, y él se estresó tanto que él no puede hablar sin tartamudear, tiene unos movimientos rarísimos, tiene problemas de movilidad, a veces cuando entra en un momento de crisis, él se echa en su cama, se queda tieso y no se puede y no se mueve por 3-4 horas, no se mueve. Entonces los papás ya le dio la crisis, que por aquí, que por allá, y él está pensando. Aquí viene la parte curiosa. Cuando él tiene estas crisis que se echa en su cama, porque a mí me han pasado videos, evidentemente no les puedo pasar los videos a ustedes, ¿no? Donde medio que convulsiona, se retuerce, yo lo he visto y la boca se le mueve y hace giros así, es una cosa muy impresionante. Pero cuando él da sus crisis, las crisis donde esté en su cama echado, no es ataque de pánico. Siempre son de 3 a 6. Tiene horario. Es exactamente el mismo horario de la academia. Los padres no, los profesores. Los papás han sido medios permisivos. Eso se llama, el diagnóstico no es ataque de pánico. Creen que es pánico, no es pánico, es un trastorno disociativo de la motilidad. Entonces, así como hay gente que se vuelve sorda, ciega, muda, amnésica, convulsionan, creen que están poseídos, otros se desmayan, él tiene problemas psicomotrices. Antiguamente eso se llamaban las histerias. Son casos rarísimos, son muy raros.
no, le cuesta articular palabras, ¿no? Pero lo curioso es que el horario de la crisis, pase lo que pase, solamente es de 3 a 6. Es exactamente el mismo horario donde asistía a la academia. Sigamos. El no asertivo generalmente, o el pasivo, puede sentir ansiedad, culpa, depresión, cólera con el yo hacia él mismo. Pero porque soy tonto, la gente se aprovecha de mí, que no sé qué cosa, que por aquí, que por allá. Resentimiento hacia los demás porque se aprovechan y no sé qué cosa, y hostilidad. Malditos, desgraciados. Pero generalmente es una hostilidad mental, psicológica, ¿no? Malditos, desgraciados. Oye, ¿me acompañas? Sí, por ejemplo. O hacia él mismo, ¿no? El agresivo es cólera hacia los demás, está ansioso. Ustedes de repente pueden conocer gente que es muy colérica, pero en el fondo es ansiosa, ¿no? Que la ansiedad se refleja con cólera, hostilidad, depresión, culpa. El asertivo en lo que son sentimientos suele ser más calmado, interés y preocupación. Es un punto medio. Sí tiene emociones, no es frío, pero no se dispara ni para aquí ni para acá como el no asertivo o el agresivo. Sentimientos negativos apropiados, frustración, desilusión, aprensión, enojo. Uno tiene cólera, el otro tiene enojo, ¿no? Ahí viene lo diferente. Conductas. No acción, mejor no hago, que hagan los demás, por ejemplo. Una forma muy sutil de demostrar no asertividad, ¿sabes qué? Agarran a un alumno, ¿sabes qué? Tú vas a ser el que dirija, el que coordine, el líder. No, mire, yo no merezco este puesto, de repente el puesto se lo merece tal persona, que no sé qué cosa, que por aquí, la gente, oh, qué humilde, qué sencillo, que no sé qué cosa. O sea, puede ser una forma de evadir, justamente reflejando su no asertividad, su pasividad, su temor a ser líder, el no verse capaz de liderar, puede ser, ¿no? ¿No? La intensidad, diferencia entre cólera y enojo es la intensidad. Hay 5 emociones básicas para algunos autores, para otros autores hay 4, ¿no? Es 3 negativas, la tristeza, la ansiedad y la cólera, y las positivas, la felicidad para algunos, 4, y algunos le agregan una quinta que es el amor. De las 5 emociones básicas se desprenden 600, ¿no? Pero son 5 básicas, y de ahí se desprenden 600. Entonces, ¿qué terapia debe seguir una persona pasiva para mejorar su condición? Bueno, o sea, terapia psicológica, hay varias escuelas que pueden ayudarlo, la transaccional es una de ellas, la cognitiva también, la escuela cognitiva también lo podría ayudar. En el caso que conté, la presión no era por notas. La presión, como lo dije en el ejemplo, la presión que sentía era por la tendencia política de profesores y religiosa, ¿no? De que eran profesores que hablaban en mal de la religión y tenían una postura de izquierda. Eso es lo que a él lo estresaba. No era la nota, no era el resultado de la nota. Lo que pasa es que es una persona muy cerrada, muy cuadriculada, que no soporta opiniones contrarias, y este hecho de verse medio limitado al responder y cómo hablaban a favor de la izquierda y a favor de o en contra de la iglesia, es lo que a él lo estresó tanto que llegó a este punto de enfermarse, por ejemplo, ¿no? Y obviamente, ahí viene la parte curiosa, o sea, la parte curiosa es que empieza a sentirse mal, ¿no? Hoy día, por ejemplo, mañana, pasado mañana, ayer, se empieza a sentir mal, se tira a la cama y resulta que es de 3 a 6 que se tira a la cama. Y él no tiene reloj. No es que él mira la hora y dice, ya son las 3, ya van a ser las 3, y ¡pum!, empieza. No, no ve la hora. Cae, boca abajo, rígido, tieso, ¿no? No puede ni hablar. Después él narra que empieza a sentirse desestresado, empieza a calmarse, y después de una hora dice, ya me puedo levantar. Y cuando le toman el tiempo a la familia, resulta que es de 3 a 6. Y él no dice, son las 6, es hora de levantarme. Pero es como que tiene una intuición, una medida del tiempo interesante, en el sentido de, o sea, ¿cómo lo mide? ¿Cómo se da cuenta? ¿Cómo sabe que son 3 horas, que ya pasaron? Y le pasa de lunes a domingo. Obviamente los papás desesperados, porque es un cuadro muy impactante, ¿no?
como una autoprotección, como una especie de evasión, por ejemplo, ¿no? Porque él no ha sabido manejar esto. Acá el problema que él ha tenido es que él no ha sabido manejar la situación y ha llegado a un punto que explotó. Claro, esto viene de atrás, ¿no? Otro día hacemos un curso de situaciones clínicas, si quieren, ¿no? Entonces, sí, eso viene de atrás. Este evidentemente no es gratis, ¿no? No es gratis. Generalmente es gente muy sobreprotegida, no sabe manejar el estrés, no sabe manejar la frustración, le falta resiliencia, le falta... porque a él no lo curioso es que a él no lo atacaban. Era el profesor que hablaba en clases de la academia y eso él lo tenía pero como una bomba de tiempo que nunca pudo desahogarse, al final reventó. Entonces la energía emocional terminó como energía física y le cogió la motilidad, pues. La motilidad, ¿no? Acá si queremos saber por qué le cogió la motilidad, la mejor escuela es la psicoanalítica. La psicodinámica venga a analizar por qué le cogió por el lado de la motilidad como una resistencia posiblemente a ir a clase, pero no lo sé, no soy psicoanalista. Ya. Conductas. La no acción, el sacrificio, el apologizar de la defensa que sí, que nosotros los oprimidos, nosotros la víctima, y empieza con el tema, yo que soy sacrificada, mira, yo que tu padre me ha hecho esto, soy madre y padre para ustedes, que yo los he sacado adelante, que no sé qué cosa, porque empezó con el día del sacrificio y la apología, por ejemplo, ¿no? Y obviamente para ser madre abnegada yo necesito una pareja muy maltratadora, una pareja que me maltrate, unos hijos problemáticos. Profesora, yo que soy madre y padre para mi hijo, que no sé qué cosa, que por acá, por favor, ayúdeme, ya no sé qué hacer, estoy desesperada, que por aquí, que por allá, que esto, que lo otro. No me puedes dejar tranquila. ¿No? Entonces, ese discurso que puede venir a un familiar a darnos en el colegio, puede ser que esté buscando frente a nosotros, se está poniendo en un plano víctima, en un plano no asertivo, porque está buscando que nos activemos en modo sobreprotector, en modo salvador. Entonces puede ser ahí un tema muy manipulativo, porque lo primero que está haciendo es mandarnos un discurso emocional, por ejemplo. Profesora, mi hijo ha jalado, sí señora, bueno, usted sabe, pero tú sabes el gasto, el esfuerzo que he hecho. Empezó con el discurso emocional y ya entró en fase manipulativa. Ese es el discurso que nos manda por la pena, ¿no? Por el sentimentalismo, ya este padre de familia ya está entrando por el discurso emocional. Y yo soy recién separada, divorciada, ya empezó con el discurso emocional. Gimoteo, quejas, pedir de una manera indirecta o manipuladora, resentirse, darse por vencido, ¿no? En el lado agresivo, gritar, insultar, etiquetar, hacer teatro, tirar puertas, romper cosas, deseo de venganza, incapacidad para expresar deseos a causa de la rabia, no disposición para el compromiso, ¿no? Calmarse en el asertivo, trate de calmarse y persiste, afirmación directa de opiniones y deseos, es directo, no da mucha vuelta, ¿no? Tampoco si quiere, pues, eso es agresivo. Persecución calmada y metas racionales y realistas, disposición para el compromiso. Entonces el asertivo es el punto medio en estos dos, ¿no? Habrá situaciones evidentemente donde hay que ser firmes, y habrá situaciones, porque la realidad me dice que hay que ser más tranquilo, más pasivo, por ejemplo en el caso de un robo, no hay que ponerse en fase agresiva, uno corre riesgos incluso de ser dañado, entonces hay que tener mucho cuidado. Desarrollar una respuesta asertiva. Lo interesante de lo que estamos viendo en estas sesiones no es solamente tener la lista de memoria, saber la lista de memoria, así la gente no cambia, es practicarla. O sea, es llevarla a la práctica. Evaluar sus derechos dentro de una situación dada. A ver, existe una lista, bueno, en realidad yo tengo como 3, de lo que son los derechos asertivos. Profesores, ustedes tienen derecho a no saberlo todo. O sea, ese es un derecho fantástico que libera, ¿no? Cuando alguien me dice algo y yo no sé, digo, no sé. Y me dice, ¿no se supone que usted es profesor? No, no se supone. Soy profesor, no es una suposición, es una realidad. soy docente y no tengo por qué saberlo todo. O sea, yo soy docente, no una enciclopedia, yo no soy Google,
¿no? Entonces tenemos derecho a no saberlo todo y luego podemos buscar la información y luego le traemos información. O sea, vamos a ver, claro, de repente información sobre nuestro tema, sí, pero a veces hay gente, vamos a ver, profesores, hay gente que puede preguntarnos en clase porque quiere saber, quiere saber. Hay alumnos que pueden preguntar en clase porque quieren llamar la atención y pueden preguntar, exagerar un poquito hasta tonterías. Pues una persona que lo que más le interesa es llamar la atención, que lo miren, que lo escuchen, ya puede ser un poco más histriónica. Pero hay alumnos, posiblemente se han cruzado ustedes o en escuela de padres o en reuniones con padres de familia, que quieren demostrar que saben más que nosotros. Ustedes dicen, ah, sí, profesor, pero le faltó B. Como dice tal autor, sí, pero hay un autor que dice esto. Eso es más narciso. Ahí el mensaje es, yo sé más que el docente o yo sé más que los demás padres de familia o yo sé más que los demás alumnos. Porque A más B es igual a C. Y un alumno, claro, profesor, como usted dice, el tal autor dijo lo mismo, ¿no es cierto, profesor? Claro, profesor. Es muy narciso, por ejemplo. Esa actitud es muy narcisa, ¿no? O tienen que detectarlo rápidamente. O este quiere demostrarle a los alumnos que él sabe tanto como el profesor, que sabe más que sus compañeros, o hay algunos que quieren demostrar que saben más que el profesor. Llega un paciente quinto de secundaria de un colegio X del Cono Sur y me dice, mis profesores son unos tontos. ¿Por qué? Porque no les gusta debatir conmigo. Este era un alumno que le encantaba jalar todos sus cursos de primer ciclo, todos sus cursos en el segundo bimestre, se me cae la universidad, en el segundo bimestre, jalaba todo en el tercer bimestre y en el cuarto bimestre, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, ¡pum! Pasaba de año. Le encantaba, porque era narcisista. Él es un narcisista intelectual, ¿no? Entonces, ¿por qué es eso? Yo soy más inteligente que todos. Yo les hago pensar que soy bruto. Y los tengo 3 bimestres ahí haciéndoles pensar que soy bruto. La madre reventaba, obviamente, con este hijo que tenía, ¿no? Pero en el último bimestre, 20, 20, 20, 20, 20, 20, y ¡fum! Aprobaba. ¿No es? Les hice pensar que yo no sabía. Y ese era su vacilón de todos los años, de secundaria por lo menos, ¿no? Para mí el chico es genio. Es muy inteligente, entró a Derecho de una universidad particular, postulaba a Oxford, estudiaba algunas lenguas como el griego, el latín, hacía taekwondo, por ejemplo. Lo he visto después en la universidad como estudiante de Derecho, muy buenas notas, pero muy narcisista, un intelectual. Conocía de leyes, muy culto, leía mucho, se informaba mucho. Entonces, ¿y por qué tus profesores son tontos? Mira, mis profesores son tontos, me decía, porque un profesor de comunicación nos dijo hacer una novela. Y hasta la última página el profesor no se dio cuenta que yo le hice creer que en la novela habían 2 personajes, pero en realidad solamente había uno, y en la última página quedaba claro que eran 2 personajes, ¿no? Y le mandé unas pistas. Entonces me cuenta uno y digo, pero acá estás haciendo referencia que son 2. Y ahí el bruto de mi profesor no se da cuenta. Profesores, hay docentes así. Hay alumnos así que diga. Tuve otro alumno, él estaba en quinto secundaria en un colegio X, y él, cuando entraban ciertos profesores, él levantaba los pies encima de la carpeta, se echaba, levantaba los pies, y sacaba su cadenita y estaba así escuchando clases. Él medía a los profesores, con quién puedo, con quién no. Ahí no tienen que trabajar conductas, ahí lo que tienen que trabajar es narcisismos, son egos, se ven superiores al profesor, piensan que son más vivos que el profesor. Si ustedes hacen una terapia de conducta, pierden tiempo. Si ustedes quieren sancionarlo, pierden tiempo. Porque él hace cosas para que lo sancionen. Él hace cosas para que lo descubran. Él no es el típico vivo del salón que hace las cosas y nadie se entera. Todo lo que lo hacen lo chapan. Quieren frenarlo, ubiquen el narcisismo. Es como un médico. Tiene que hacer un diagnóstico real. Si no, perdemos el tiempo con estudiantes, por ejemplo, ¿no? Y luego queremos que todo lo resuelva el psicólogo con modificación de conducta y con castigos. No es así. No todo es castigo, por ejemplo. Ubiquen qué busca, qué necesita, por qué lo hace, qué lo motiva, cuál es su intención. En psicología lo que nos interesa es la intención, no lo que dice, sino cuál es la intención. ¿Por qué necesita todos los días, con algunos profesores, tener esta actitud, por más que le llaman la atención? Le han dicho que no suba los pies, que no escuche, porque tienen que pasar 1, 2, 5, 10, 15, 20 veces. No es tonto, sino que lo hace para desafiar, porque no le detectaban el narcisismo.
Lo botaron del colegio por X problemas y bien votado, y el colegio cumplió todas las normas para votarlo, sanción escrita, oral, y luego en los trabajos no duraba. Y él siempre se quejaba, y no es que en los trabajos lo votaban al mes, a los 2 meses, y lo votaban por tonterías. Entonces su mamá desesperada me lo trajo y le dije, ¿por qué te haces votar? Y al final le salió el narcisismo. Es que yo, como era de buena familia y tenía mucha plata, y su mamá le dijo, para que aprendas a trabajar, empiezas desde abajo, desde vendedor de celulares. Pum, él quería ser gerente de frente. Ahora está en Canadá estudiando, ¿no? Entonces le dijo, estos quién se creen para ser mi jefe, yo vengo de buen colegio, yo conozco varios idiomas y no sé qué cosa, yo sé más que esto, y encima aquí me pusieron un jefe. Le salió el narcisismo. Entonces, si queremos resolver situaciones con docentes, con colegas, con directores, con alumnos, tenemos que muchas veces detectar a través de su estilo de comunicación y de repente con ayuda de un psicólogo, porque es un tema más psicológico, o sea, qué es lo que verdaderamente está detrás. Y podrán darse cuenta, oye, aquí no hay un problema de conducta. Sí, lo evidente es el problema de conducta, pero detrás hay un narcisismo, una creencia de ser superior. Y por eso se ve superior a la norma y por eso rompe las normas, por ejemplo. Entonces, acá la terapia, la intervención hacia él con apoyo de la familia es al narcisismo, no al problema de conducta. Y tendrán mejor resultado, por ejemplo. Entonces, lo interesante no es tener la lista. Lo interesante es empezar a practicarla, aplicarla, ver dónde uno necesita más aprender y por ahí empezar un poco a pulir. Evaluar los derechos. Yo les voy a subir al aula virtual una lista de derechos. Ya les conté un derecho, no tengo por qué saberlo todo, por ejemplo, ¿no? Ahí tienen uno, ¿no? Y es importante, profesores, saber diferenciar lo que es un derecho y lo que es un deber, ¿no? Destinar un tiempo para discutir lo que se desea. Hay gente que quiere resolver las cosas ya. Hablemos ahorita, de aquí no se sale hasta que no se resuelva. Esto pasa hasta en enamorados, ¿no? Hay estilos. Hay gente que escucha un problema que puede ser no grave y lo primero que quiere hacer es pensar, reflexionar y después viene con lo que ha pensado para hablar. Necesita darle vueltas. Es su estilo. Hay gente que es más del impulso. Hay gente que es más confrontadora. Hay gente que quiere resolverlo ya y ahora. La parte interesante, mucha gente que quiere resolver los problemas ya y ahora, los problemas se resuelven en el momento, no hay que dejarlo pasar. En el fondo se mueren de miedo. En el fondo tienen problemas con las culpas, porque tienen miedo que si no se resuelve ahora va a ser peor, me va a dejar, me va a abandonar, la relación va a terminar, se desesperan. No, porque hay que dejarlo pasar. Claro, les cuesta, por la falta de empatía y la falta de experiencia, les cuesta entender al otro. Hay gente que es más de corte reflexivo, que necesita pensar, meditar, darle vuelta, analizar. Si yo tengo un impulsivo y un reflexivo, primer round, obviamente por fuerza, por estilo, va a ganar el impulsivo, Pero luego el reflexivo va a analizar, va a argumentar, va a contraargumentar, y en las siguientes batallas el reflexivo puede vencerlo, ¿no? Con argumentos. Y cuando uno pierde la discusión, lo primero que empieza es hablar del otro, porque se quedó sin argumentos, entonces empieza a insultar, empieza a ofender, es que tú, ¿cómo se te ocurre? Y empezó a hablar del otro. Eso se llama la falacia dominem. No, yo me defiendo un argumento hablando mal de ti. Si no puedo con el mensaje, ataco al mensajero. En política se ve casi a diario. No, con lo que está pasando se ve casi a diario. No se discuten sobre argumentos, se discuten sobre personas. Falacia dominem, ¿no? Y en muchos temas pasa, por ejemplo. Entonces, destinar un tiempo para hablar del problema de forma calmada y correcta. Dirigirse a la principal persona involucrada. Muchas veces lo que hacemos es hablar con el resto. Tengo problemas con un docente y lo primero que hago es hablar con el resto. Oye, mira lo que ha hecho el docente, que no sé qué cosa, y termino generando chismes y rumores. Y tú que dices que no sé qué cosa. Y cuando después todos se han enterado, a última hora voy a hablar con, oye, mire, me ha pasado con este papá, que no sé qué cosa, que por aquí, que por allá. ¿No? Habla con el papá, pero no sé qué cosa, mira, y le conté a todos mis amigos, menos al papá. Y hasta le puedo haber contado al comité. No, habla con la principal persona y expresar el problema en términos de sus consecuencias para usted, no de él. No es, ¿sabes qué? Si sigue pasando esto, yo voy y te mato, ¿ah? O sea, no es una amenaza. Es esto me está afectando de esta manera, sin culpabilizar. Porque cuando uno culpa, el otro automáticamente se defiende y contraataca. No es estratégico. Muchas veces cuando queremos resolver algo con alguien, profesoras, no hay que jugar box.
Hay que jugar ajedrez. No es que, ya está. No, es ajedrez. ¿Qué es el ajedrez? Un juego de estrategia, paciencia y saber mover fichas. Son juegos de ajedrez. No todo se resuelve inmediatamente. Si yo quiero resolver rápido, pues puedo perder papeles, digo algo que no quise y la otra persona coge lo que dije para victimizarse, decir, miren lo que me dijo, miren lo que me trató, y pierdo porque la armé. La armé con una cosa que hice, con un desatino que pude haber dicho. Son juegos de ajedrez. Y con padres de familia hay que ser muy prudentes. Ahora, en esos tiempos que todo nos graban, ¿no? Entonces hay que ser son juegos de ajedrez. Saber mover fichas, enterarse, conocer procesos, documentos y todo esto. Expresar sus sentimientos respecto a la situación particular, sin culpar. Yo me siento. Eso es correcto. Incorrecto, tú me haces sentir. Eso es incorrecto. Por eso es que a los alumnos y a los hijos y a los demás nunca se dice, tú me amargas, tú haces que te pegue, tú haces que te castigue, tú me haces renegar. Eso es culpar al resto. Y el resto, si son pequeñitos, hijos, pueden asumir la culpa. Entonces yo me siento culpable de lo que el resto siente y empiezo a vivir para defenderme de la culpa. Ejemplo, ¿de qué manera le digo esto sin que se ofenda? ¿No? Por ejemplo, una vez una practicante que yo tenía de psicología, que ya era psicóloga, ¿no? Me dijo, profesor, acá tengo el resultado de la evaluación de un estudiante y le ha salido retardo mental leve, ¿ya? ¿De qué manera le doy la información para que no le afecte? No, le dije, me has preguntado mal, tienes que preguntarme de qué manera le doy la información para que si es que le afecte, yo no me sienta culpable de lo que está sintiendo. Esa es la verdadera pregunta. Sí, me dijo. A veces nos sentimos culpables de hacer sentir mal a la gente. Y no nos damos cuenta. Entonces nos defendemos ante la culpa, porque la culpa deprime. La culpa entristece. Cuando uno siente culpa, se siente triste y nos defendemos. Por eso la culpa es un síntoma depresivo, por ejemplo. ¿Ya? Por eso es que a la gente no le gusta que la culpe, porque nos genera. Entonces, si ustedes no quieren alumnos depresivos, hijos depresivos, no culpen. Y hay mucha gente que tiene mucha facilidad para culpar. Las personas que culpan mucho, en el fondo se culpan mucho. Pasa algo malo, es que no me dijiste, es que me entregaste tarde, es que no me visité la reunión, es que última hora, es que también como no quieres que lo haga mal si el ministerio para no sé qué cosa. Entonces, es gente que vive desplazando la culpa. Esas personas tienen mucha facilidad para culparse, culpan y se culpan, culpan y se culpan. Entonces manejan mucho la culpa. ¿Ya? Eso hay que tener mucho cuidado. Esas personas pueden renegar mucho cuando culpan, reniegan mucho, y una forma de culpa. ¿Y por qué hay gente que culpa? Para no deprimirse. Y por eso es que les puede costar asumir responsabilidades. Por eso es que no aceptan errores, que terminan culpando. Es un mecanismo de defensa, es interesante. Que puede parecer la persona muy mala, muy agresiva, pero en el fondo puede ser que se esté defendiendo una culpa, de asumir la responsabilidad, porque se deprime. Entonces, muchas veces por estas crianzas familiares hemos aprendido a defendernos de la culpa. Muy bien. Expresar sus sentimientos respecto a la situación particular. O sea, yo puedo ser un gran docente porque pienso que tengo que dar lo mejor de mí a los estudiantes, o yo puedo ser un gran docente porque quiero que los niños aprendan para que los papás no se quejen de que soy un mal docente. O sea, en el fondo lo hago por mí. Y eso va a generar la diferencia, como alguien preguntó, entre cólera y enojo. Si yo enseño por el bien de los estudiantes y algo sale mal, me enojo. Pero si yo enseño para que los papás no me reclamen y no me digan que soy mal docente, cuando algo pase, tendré cólera. Por las puras les enseño. Ustedes no saben aprovechar. Entonces, miren cómo esos detalles es lo que marca la intensidad de la emoción. ¿No tengo que echar la culpa de mis emociones? En sencillo, no. Porque uno es dueño de sus emociones. Profesora, una consulta. A ver, todos, no respondan, ¿no? ¿Por qué los hijos tenemos capacidad de hacer sentir mal a nuestros padres, pero no podemos hacerlos sentir bien? ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir algo y la gente se siente mal? Porque tenemos el poder de hacer sentir, entre comillas, mal a la gente y no bien. ¿Por qué? Si el hijo tuviese poder sobre las emociones de los padres, el hijo saldría jalado, iría a la casa con su libreta jalada, con su papeleta de expulsión y haría sentir bien a sus padres, ¿no? Por ejemplo,
¿no? Entonces, lo que pasa es que hemos aprendido a que cuando uno se siente mal es culpa de otro, y cuando otro se siente mal es culpa nuestra. Es exactamente lo que estoy diciendo, es exactamente el mismo mecanismo. Pues es que a veces nos defendemos, no, lo voy a probar, se voy a sentir mal. O sea, al final es un poco la culpa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? Asuma la responsabilidad de lo que siente. No hable diciendo tú me pones mal, es yo me siento así. Cuando pasa esto, el hecho, cuando pasa esto, yo me siento así. Hijo, ejemplo, hijo, si tú no haces la tarea, yo me amargo. ¿Cómo sería la culpa? Si tú no haces la tarea, me amargas. O lo peor, si tú no me haces la tarea, me haces a mí la tarea, me voy a amargar. Después no te quejes de que yo te castigo. El hijo empieza a decir, por mi culpa me castiga. Por mi culpa me castiga. Un dato, ¿ya? Un dato. Sí, asumir la responsabilidad sin culpar. Un dato. ¿Por qué ejemplo, es un dato. O mi responsabilidad. Es mi responsabilidad. Recomendamos mejor la responsabilidad. ¿Ya? Otro dato. Llegan dos alumnas. Dos alumnas. ¿Qué pasa? Profesor, y empieza a llorar. Profesora, me siento mal, que no sé qué cosa. ¿Y por qué te sientes mal? Mira, mi profesora, me siento mal porque mi papá le pegó a mi papá me gritó, mi mamá se desahogó conmigo, ya, mi hermano cogió mis cosas, ya, y mi enamorado está coqueteando con otra. Le he encontrado en el celular que está coqueteando con otra. Ok, y llora y no sé qué cosa y vamos a consolarla. Llegó otra alumna a conversar con nosotros, Hay una pregunta, ¿y por qué tu papá es así? Es que es que mi papá tiene su carácter, que no sé qué cosa, es culpa de la abuela, de mi abuela, perfecto. ¿Y tu madre por qué se ahoga contigo? Es que mi madre es una neurótica, ya. Y tu enamorado, es que yo sabía que él era infiel, que no sé qué cosa, ya. Y tu hermano, es un sinvergüenza, ya. Llega la segunda alumna, tranquila. ¿Y cómo estás? Bien. Y ustedes le ven la cara media rara. ¿Y qué te falta para sentirte mejor? Mis padres les dio la salida. ¿Qué pasa? Es que mis padres pelean mucho y mi padre me grita. ¿Ok? Y tu madre se desahoga conmigo y no llora. ¿Qué más pasa en casa? Mi hermano agarra mis cosas y no se queja y no llora. Algo más, mi enamorado me acaba de dejar por otra y no llora. Ok. La primera alumna. ¿Y qué has pensado hacer? Doctor, profesora, me quiero morir. No, ayer me corté. No, y obviamente nos asustamos, se quiere matar a la chica, tiene ideas suicidas. La segunda. ¿Y tu padre por qué te grita? Es que yo lo hago renegar. ¿Tu madre por qué se desahoga contigo? Es que yo hago las cosas mal. ¿Tu hermano por qué agarra tus cosas? Es que soy tonta, no sé defenderme. ¿Y tu enamorado por qué te sacó la vuelta? Porque soy fea. La primera culpa habla del resto. La segunda habla de ella. Yo soy tonta, yo los hago renegar, yo no hago las cosas bien, yo soy fea. ¿Has pensado en matarte? Sí. ¿Y por qué no lo dices? ¿Para qué? La protección va por dentro. La segunda se mata. La más peligrosa es la segunda. Ella es la verdadera depresiva. Se culpa. La falsa depresiva culpa a los demás. Por lo tanto, estará bien cuando los demás cambien. En la segunda, yo estoy mal. Yo soy la culpable de todo. Como yo sé que estoy mal y soy depresiva, no necesito llorar para convencer al resto de que estoy mal. La primera, como es la falsa depresiva, tiene que llorar y hacer escándalo para convencer a los demás que está depresiva. La peligrosa es la segunda, no la primera.
La primera incluso está avisando que se va a matar para que evite y la detenga. He pensado en matarme. La otra no. Va por dentro. Va por dentro. Y en cualquier ¡pum! Se mata. Y no aviso a nadie. Porque los demás no tienen por qué cargar con mis penas. No tengo por qué hacer sentir culpable a los demás, doctor. La segunda es la que se va a matar. Es la peligrosa. ¿Y por qué no pides ayuda? Porque no merezco la ayuda. ¿No se han dado cuenta que en el colegio quienes más se quejan de que hay mucho trabajo son los que menos trabajan? ¿No se han dado cuenta del detalle? Que los alumnos que más se quejan de que hay muchos trabajos son los que menos cumplen. Tienen que hacer el teatro hacia afuera. De repente ustedes forman una comisión, uno no trabaja nada y termina diciendo, yo aporté, yo ayudé, yo hice esto, porque tiene que convencer al resto. La culpabilidad estar en relación al abajo de encima puede estar, pero pueden ir también independientes, ¿ah? Pueden ir independientes. Pueden convivir, pero independientes. Una va por un lado, la otra va por el lado. Pero yo puedo tener los dos síntomas. Sí, puede ser. Por ejemplo. ¿No? Entonces, hacer la petición para cambiar la situación, se hace una petición de forma adecuada, que detectan la situación, se hace la petición y expresa las consecuencias de ganar o no ganar la cooperación de la otra persona. Mira, si colaboramos con esta actividad, al final, a ver, miren, compañeros, la situación es sencilla. Si todos nos unimos a trabajar bien, ¿ya? El colegio va a salir bien, la actividad va a salir bien. Lo cual significa que los alumnos van a seguir estudiando con nosotros. Lo cual significa que los papás van a seguir pagando pensiones. Lo cual significa que vamos a tener el sueldo y podemos mantener a nuestra familia. Aunque sea por plata, trabajen bien. ¿Entendieron? ¿No? Por ejemplo. O sea, porque es al final, es la imagen, es el trabajo de uno, es el todo. No, problema de ella, no es mi comisión, que no sé qué cosa, y él, y a veces pasan estas riñas en los colegios. No colaboran, se crean divisiones, en algunos casos se crean bandos, se forman bandos, por ejemplo, y se empieza a generar división. ¿Cómo hacer una crítica? ¿No? Es que de repente alguien dice, nadie debe juzgar al otro. A ver, al decir no debes juzgar al otro, ya estás dando un juicio, ya estás juzgando. ¿Se han dado cuenta del detalle? Tú no debes juzgar a la gente. ¿Qué estás diciendo? Me está juzgando de que no debo juzgar. Por ejemplo, yo siempre pregunto esto. Si juzgar está mal, ¿por qué cuando alguien pierde la capacidad de juicio se le dice loco? ¿Por qué cuando un anciano se vuelve demente pierde la capacidad de juicio? Porque juzgar es correcto. Juzgar es una función del pensamiento. Todos los días juzgamos. Como me he visto, ustedes me están juzgando desde que me conocieron. Si enseño bien o no, si lo que digo es correcto o no es correcto. Es un juicio. Ustedes están juzgando a sus estudiantes. Si están avanzando, están aprendiendo, si esta respuesta es de él o la han copiado. Ustedes juzgan, ustedes discriminan. Cuando van a comprar algo, ustedes discriminan qué producto está bien, qué producto está mal. Si está mal logrado, está vencido, está verde. O sea, la discriminación, el juzgar es un acto del ser humano. Eso es un acto que tiene que ver con el pensamiento. Otra cosa es el prejuicio. Otra cosa es el juicio moral, por ejemplo. Eso sí es diferente. Acá estamos hablando de dar un juicio sobre las cosas. Ustedes han aprendido criterios pedagógicos, de repente algunos criterios psicológicos, para dar un juicio sobre las cosas. Ustedes pueden dar un juicio, por ejemplo, y decir, oye, ese estudiante está abajo, parece que su problema es A y no B, es producto de un juicio. Entonces, juzgar es lo más normal del mundo, ¿no? Entonces, es una capacidad del pensamiento, ¿no? El dar un juicio. Por eso, cuando un anciano da su herencia, uno lo puede ver hasta en las películas. Yo, en pleno uso de mi razón, dejo en herencia. ¿Qué significa? Tiene claridad de juicio. Juzgar si está bien o está mal. Consecuencias. Lo bueno y lo malo de un tratamiento, ¿no? A ver, profesora, el tratamiento para este caso es, podemos operar y cuáles son las consecuencias, cuál es el pro y el contra. Eso es producto de un juicio. Entender pros y contras, beneficios y consecuencias, entender lo que me está diciendo, por ejemplo, el médico, es producto de un juicio.
Entonces, todos juzgamos. ¿Ya? Es lo más normal del mundo. A veces tenemos que criticar. Ustedes ya han escuchado que la crítica puede ser positiva o la crítica puede ser negativa, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto también va de la mano con la autoestima. Cuando hay que hacer una crítica, critique la conducta, no a la persona. Por ejemplo, al alumno hay que decirle, tu cuaderno está desordenado. No hay que decir, tú eres desordenado. Eso es insulto, eso es calificarlo, eso es etiquetarlo. Y él puede creer que es así. No hay que decir, tú eres desordenado, sino tu cuarto está desordenado. ¿No? Por lo tanto, profesores, se felicita al alumno, no a la nota. Se felicita al hijo, no a lo que hizo. Te felicito porque eres inteligente, no te felicito porque tienes buenas notas, porque eso el menor puede captar que no se le felicita por quién es, sino por lo que hace o por el logro que tiene. Y puede creer que su valor está en el resultado, no en él. Eso genera bajas autoestimas. Por ejemplo. Entonces, se critica la conducta, pero se alaba, se refuerza, se felicita a la persona. Entonces, en vez de decirle, qué bonito dibujo tienes, hay que decirle, tú dibujas bien. Entonces, se felicita a la persona. Ahí tienen cómo trabajar autoestima en el aula. O sea, tu uniforme está sucio. No decirle, eres sucio. Así. Si es posible, haga sus comentarios en forma de sugerencias para el cambio. ¿No sería mejor esto en vez de lo otro? Como sugerencia, ¿no? Hay gente que cuando le dices, oye, cambia, puede tomarlo mal. Como sugerencia lo puede tomar mejor. Es como parte del lenguaje no verbal. Sea breve y evite traer a colación experiencias pasadas o producir futuras ofensas. ¿Te acuerdas la vez pasada que no sé? Hay gente que se manda unos discursos que da vueltas y vueltas y eso puede cansar y agotar, por ejemplo, o las amenazas. Porque mira, si las cosas no son así, esto va a pasar. Entonces, cuidado con esas estrategias del miedo, por ejemplo. Porque luego otro puede defenderse. Asuma la plena responsabilidad de sus opiniones y deseos. Eso es lo que yo deseo. Profesora, yo quiero que ayude a mi hija y le dé una nueva oportunidad. Señora, eso se llama deseo. Usted desea, pero en la vida no todos los deseos se pueden cumplir. Y es verdad. O sea, la vida es así, uno podría desear ser millonario. No, pero no se cumple. Es interesante esto, porque a veces hay cosas que son deseos que le llamamos derechos. Yo tengo el derecho de ser feliz. Yo no conozco a nadie que tenga derecho a ser feliz. Si ustedes conozcan a una persona que tenga derecho a ser feliz, me la presentan. Yo conozco gente que desea ser feliz. La felicidad es un deseo, no es un derecho. El matrimonio no es un derecho, es un deseo. La gente se casa porque es su deseo, no porque es su derecho. Por ejemplo. ¿No? Entonces, lo que pasa es que estamos en una época de todo es derecho. ¿No? El papá dice, yo tengo derecho a educar a mi hijo. No, es un deber. Es su deber. Yo tengo derecho de criar. No, es su deber. Tanto así que si no cumple su deber se le puede demandar. Hay deberes y derechos. Entonces, la gente confunde las cosas. A lo que es deber le llama derecho, a lo que es deseo le llama derecho. Yo tengo el derecho de fumar. No es un derecho el fumar. Es un deseo. Tú deseas fumar, deseas comer. Pues el uso de los términos ayuda mucho. Señora, entiendo su deseo que tiene de que se le dé una ayuda, porque al final es un deseo, no es una exigencia, y el juego de palabras es importante para prepararle a la negativa de la respuesta. Entiendo su deseo, le está aclarando. Eso se llama deseo, no es un derecho. Pero las cosas no son así. Evite convencer a la otra persona. Y empiezan con el discurso que por aquí, que por allá. Entonces eso puede ser también contraproducente. ¿Ya? La escucha activa, algo que también es algo más nuevo, relativamente es más nuevo que los temas anteriores, ¿no? Es una de las herramientas más importantes para relacionarte con alguien por cualquier motivo, tanto para resolver un conflicto entre vosotros como para entender los sentimientos reales. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, ahí pueden ver el link de asistencia para que puedan registrarse, porque la escucha activa, hay gente que practica la escucha activa casi naturalmente, es prestarle atención a las emociones. A veces nosotros nos dicen algo y nos quedamos impactados con lo que dice. O sea, es decir, nos quedamos impactados, impresionados con el discurso racional. Ejemplo,
En la mañana el hijo dice, papás, hoy día no quiero ir al colegio. El papá capta el discurso racional, ¿cómo que no quieres ir al colegio? Igual vas, así que te vistes. Ya, rápido. Cámbiate. La madre practica escucha activa. Hijo, ¿no quieres ir al colegio? No. ¿Por qué? Le capta la emoción que está detrás del discurso. Lo que pasa, mamá, es que mira, ha pasado esto en el colegio, me molestan y no sé qué historia va a contar. Esa es la escucha activa. Permite ver detrás sentimientos. El cómo lo dice, de repente no es un tema de mala crianza, rebeldía, es un tema que algo puede estar pasando. Es una forma de prestar atención que permite conseguir más información. La mamá lo consiguió. Profundizar en otros puntos de vista. A ver, no me había dado cuenta que la negativa de mi hijo posiblemente se deba a un tema más de corte emocional. Y trabajar en cooperación con otras personas. Por ejemplo, ayuda. Es una manera de provocar cambios en la vida de los demás, porque empiezo a detectar cosas. Es interesante detectar cosas. Una vez llega a consulta un paciente de 29 años y me cuenta esta historia. Doctor, yo por 11 años no copiaba en la pizarra. 11 años yo fui castigado por no copiar en la pizarra. ¿Y sabe por qué no copiaba en la pizarra? Porque no veía. Y nadie me preguntó. Y yo no quería decir que no veía porque no quería usar lentes. Claro, ahora él usaba lentes. Ahora me doy cuenta de lo que hice. Pero preferí 11 años ser castigado a usar lentes. Entonces, muchas veces, detrás de alguna conducta inadecuada de algún estudiante, queremos manejarlo como si fuese un problema de conducta y a veces fracasamos porque no nos damos cuenta que más que problema de conducta es emocional. Puede ser incluso de salud, pero hay un tema emocional muy fuerte, la vergüenza, la posible burla de que le digan que está usando lentes y prefiere el castigo a usar lentes. Por eso hay que ver un poco más allá de lo evidente, un poco más allá de lo que se dice, estar atentos a estos lenguajes no verbales, porque si él tiene problemas de vista, por ejemplo, él ha tenido que estar achinando los ojos. Cuando leía, ha tenido que mover labios. Y si uno sabe estos gestos, los puede detectar. En casa han tenido que darse cuenta posiblemente que se acercaba a ver el televisor. Es un caso de hace muchísimos años. Todavía no existían los celulares y las computadoras, ¿no? Entonces, el enlace de la asistencia ya lo colgaron en el chat. Entonces, la escucha activa, prestar atención no solamente al mensaje racional, sino también a lo que viene atrás, el cómo lo dice, el lenguaje no verbal, tono de voz, por ejemplo, el sentimiento que acompaña. Por eso es que el lenguaje no verbal nos ayuda a obtener más información que la simple información que nos están diciendo. ¿Ya? Nos ayuda a tener más información. Ejemplo, ahora quiero que le presten atención a mi rostro, ¿ya? Para que vean cómo se puede prestar atención. Yo voy a una fiesta, imagínense, voy a una fiesta y le digo a mi enamorada, ¿sabes qué? Me voy a una fiesta y es como es un reencuentro de promoción, solo vamos a estar nosotros y no vamos a llevar parejas. No, pero yo quiero estar contigo. Mira, lo que pasa es que es un reencuentro de promoción y solamente para nosotros. Ok. El día domingo me encuentro con mi enamorada, atentos, y me dice, ¿qué tal la fiesta? Aburrido. ¿Y la pasaste bien? No. A ver, la sonrisa media forzada que he hecho, en mi caso sería natural si hubiese pasado, indicaría que inconscientemente la pasé bien. Pero verbalmente hablando, le digo que no. Por ejemplo, por eso cuando uno presta atención al lenguaje no verbal, uno puede detectar mentiras, contradicciones. ¿No? Por ejemplo. Otro, por ejemplo, ¿no? Y en la fiesta, los movimientos de los ojos, ¿no? Cuando uno va a recordar, mira hacia un lado. Mira hacia un lado, ¿no? ¿Y ayer qué hiciste? Esto. Ya. Y cuando llegaste hasta el colegio, ¿qué hiciste? Esto. Ya. Imagínense que hubo un robo.
Y a la hora del recreo, ¿qué hiciste? Estuve en el baño. ¿Ustedes qué pueden decir? Que a la hora de que me preguntan qué hice en la entrada y qué hice ayer, miré hacia arriba, hacia un lado hacia arriba, que es señal de que la información la estoy buscando en mi memoria. Pero cuando me dicen, en el recreo que hice, no busqué la información en la memoria, porque posiblemente era una información aprendida para mentir. Entonces, es probable que lo que probable, no digo que sí o sí al 100%, es probable que lo que estoy diciendo sobre el baño sea mentira, porque no usé la memoria. ¿Ya? Ustedes estuvieron atentos al lenguaje de los gestos. Por eso es que también se puede estar atento a con qué emoción se dice algo. La escucha activa se llama precisamente así porque requiere un esfuerzo consciente por tu parte. Nosotros tenemos que darnos cuenta. Debes conseguir que tu interlocutor se sienta comprendido y libre para expresarse. También centrar tu atención no solo en lo que dice, sino en lo que siente. También un poco para ver coherencia. A veces hay chicos que dicen, bueno, el psicólogo, el profesor, ¿quiere escuchar ABC? Le diré ABC. Son astutos, ¿ah? Sí, profesor, estoy pensando en mi futuro, mi mamá exagera, piensa que no sé nada o que no estoy pensando qué voy a hacer cuando acabe el colegio, pero ya pensé en administración, ustedes buscan información. Y ya pensó en una universidad, todavía no, pero puede ser esta. Y simplemente puede ser que un chico nos da una respuesta porque es lo que queremos escuchar. Y hay chicos que son así. A veces llegan adultos, ¿sabe qué, doctor? Quiero tratarme. Ya. Yo muchas veces he ido al psicólogo, claro, era más joven, ¿no? Y yo le decía lo que quería escuchar. Sí, me siento bien, ya no estoy triste. ¿Para que me den de alta, doctor? Estaba cansado que mi papá me lleve al psicólogo. Entonces nos dicen lo que queremos escuchar. Sí, ya hablé con su hijo, sabe lo que quiere, es muy maduro, y nos pasean, por ejemplo. Nos pasean, y claro, después maduran y dicen, ¿saben qué? Ahora me doy cuenta de lo que he hecho, y algunos son muy, muy convincentes. Yo he trabajado en colegio y trabajo en un centro de salud mental también, y es más fácil que los chicos digan cosas en el centro de salud mental que en el colegio, por ejemplo, porque siempre hay la idea de que el psicólogo de colegio al final de alguna u otra manera se lo va a contar a los papás. En cambio, en un centro de salud piensan que no. Por ejemplo, entro solo, mis papás nunca los llaman, entonces por eso yo a veces veo que los chicos pueden soltar más información en un lugar que en otro, justamente porque tienen esta idea, que puede ser cierta, de que a los papás se les va a informar. Entonces arreglan mucho la información. Algunos, no todos, ¿no? Entonces, mucha gente la confunde con una serie de estrategias para que la otra persona crea que estás escuchando. Eso sería simplemente fingir que estás atento. La escucha activa es dedicarse a alguien toda tu atención y además dejarle claro que lo que estás haciendo. De esta forma, la gente se siente libre para seguir hablando, incluso cuando no tengas mucho más que ofrecer que tus orejas, ¿no? Entonces, mejora escucha activa. Evita juzgar. ¿A qué se refiere con juzgar? Porque hace un minuto dije que juzgar es positivo, adelantar conclusiones o calificar rápidamente. A eso se refiere. Que mucha gente cuando habla, si no tiene claro lo que dice, cuando decimos no juzgues a la gente, hacemos referencia, si nosotros lo tenemos claro, a no adelantar conclusiones sin evidencia. A eso nos referimos. ¿Ya? Por si acaso. A eso. O calificar rápidamente. Al final damos un juicio, ¿estás bien o estás mal? ¿Es rica o no es rica la comida? ¿Bailas bien o bailas mal? ¿Te queda o no te queda la ropa? ¿Lo que tienes es digno de un médico o no? Resiste la tentación de dar consejos. A veces rápidamente queremos dar consejos si no tenemos toda la información o queremos solucionar las cosas antes de que la otra persona haga un proceso. Interrumpe solo cuando sea imprescindible. Hay gente que corta muy rápido. Después, espérate, déjame escuchar, déjame terminar. Haz referencia a los detalles que recuerdes para también confirmar que vamos entendiendo bien. Redirige la conversación cuando sea necesario, si se va del tema, porque se empiezan a desviarse. Entonces hay que volverlos para que no se pierda y luego hablamos más tiempo y a veces no se dice lo que se tenía que decir. Repite lo que acabas de oír. O sea, tú me has dicho que esto pasó. Sí, claro, ¿no? Es como una especie de feedback. Dos cosas. Si lo entendimos bien, nos afirma, y si lo entendimos mal, nos corrige. Es el primer dato.
Segundo dato, al repetir lo que acabamos de oír, la persona va entendiendo que estamos prestando atención y esto anima a la conversación. Muchas veces cuando no quieren hablar con alguien, son cortantes. Sí, no, el lenguaje ni lo miramos. Sí, no, claro. Somos cortantes. Refleja sus sentimientos para que abra emocionalmente, interpretarlo en términos emocionales, ¿no? Es decir, o sea, que te sentiste, no digan sentirse mal. ¿Qué es mal? Todo y nada. ¿Qué es mal? Ustedes busquen la lista de sentimientos y emociones. No existe en ninguna lista sentirse mal. Mal es o tristeza, o cólera, o miedo. Nervios. Eso es mal. Por eso es bueno aterrizar, concretizar. Pide más información con las preguntas apropiadas: qué, cuándo, cómo, dónde, quién. Cuidado con los por qué. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Porque puedes poner en duda. A veces queremos ir muy rápido al por qué. O sea, a veces hay que tener más detalles sobre la situación. Por eso es importante que a nosotros nos cuenten la situación. Y muchas veces, compañeros de trabajo, padres de familia, nos van a contar la interpretación. Doctor, profesor, mi hijo se porta mal. ¿Qué es mal? Mi hijo es inquieto, profesor. ¿Qué es inquieto? Cuénteme qué hace su hijo para que usted llame a eso inquieto. Mi hijo tiene baja autoestima. ¿Por qué lo dice? ¿Qué es lo que usted observa para decir que es baja autoestima? Y cuando nos explican qué es lo que observan, a veces tenemos que decirle no es así. Eso no es baja autoestima. Entonces, muchas veces los papás nos van a decir la interpretación. Ustedes apunten a los hechos, apunten a las conductas, porque las interpretaciones pueden ser erradas, subjetivas y nos pueden perder, nos desvían. Pregunta por las consecuencias de lo que te acaba de decir. ¿Qué pasaría si? Para ver más o menos si tiene claro o por dónde está el temor. ¿Qué pasaría al niño? ¿Qué pasaría si es que las luces quedan oscuras? Puede entrar un ladrón. Ah, su miedo a la oscuridad tiene que ver con robo. Ayúdele a clarificar sus pensamientos y sentimientos. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué piensas de esta situación? Y eso nos ayuda mucho también a ver exactamente qué es lo que está pensando. Utiliza refuerzos positivos y lenguaje corporal abierto. Evita cruzar las vasos. A ver, pues dime lo que tengas que decir. O sea, el lenguaje no verbal es acá no te voy a escuchar nada, no te voy a entender. Respeta los silencios. Habla, no te quedes callado. O sea, puede ser que la persona no es que vaya a mentir, puede ser que esté ordenando sus ideas porque esté nervioso. No necesariamente significa está pensando qué decir porque va a mentir. Cuidado con eso. O puede ser que esté a punto de hablar de algo difícil o doloroso, o acaba de recordar algo doloroso. Por eso hay que respetar los silencios. Evite errores típicos como minimizar la trascendencia. No es importante, va a pasar. Para mí es importante, justo esto tiene que ver con la falta de empatía. Ser condescendiente o compasivo. Ay, pobrecito. Hay gente que es así. Acabar las frases de la otra persona, dejarlo llorar, ¿no? A veces queremos saber lo que el otro nos va a decir y lo terminamos. Y a veces hay que dejarlo llorar. También hay que darle, depende, hay que darle un poco de consuelo, a veces hay que cortar el llanto, eso habría que explicarlo un poco más, o a veces hay que favorecer que llore para que se desahogue. Resume las conclusiones de la conversación. ¿Para qué? Para que la persona pueda darse cuenta que fue entendido. Bien, terminamos. Me pasé un par de minutos, pero gracias por la atención. ¿Alguna pregunta? Aparte de las que hicieron por el chat y las fui respondiendo. El ser humano es complejo, la psicología del ser humano es muy complejo, ¿no? Es muy complejo, hay que abrir un poco la mirada y primero vernos nosotros, ¿no? ¿Cómo me comunico? ¿Qué estilo tengo? Me pueden preguntar, pero ¿yo qué estilo tengo? Pregunten a gente conocida, pregunten a familiares, por ejemplo, ¿no? Preguntan a familiares y a veces a los familiares, buena onda, no, mira, a veces pasa esto, porque podemos actuar de una manera asertiva o no, y no nos damos cuenta, porque estamos en automático. Y son cosas que pueden salir sin pensar, ¿no?
Sí, en el trabajo colaborativo con los niños, uno va guiando, va dando pautas, ¿no? Ser asertivo es una persona que se comunica de una manera que puede respetar las opiniones y derechos de los demás y se hace respetar y hace respetar sus derechos. La asertividad tiene que ver con un estilo de comunicación, ¿no? Y en esta práctica donde los niños van colaborando uno con otro, ir modificando si hubiese algunas cosas e ir reforzando otras actitudes que pueden ser favorables. Incluso si hay un grupo que se relaciona bien, puede ser de ejemplo para uno o dos chicos que tienen dificultades, ustedes van y los llaman y dicen, mira, ¿te das cuenta cómo hace? Ya, esa es un poco la forma, es un poco la salida. ¿Por qué es más interesante que vean actuar a otro niño, cómo otro niño se comporta? Porque al ser niños se identifican y es más fácil. Les estoy dejando algunos textos, les he colgado algunas lecturas donde hablan de la asertividad y de varias habilidades sociales. En el Classroom, por ejemplo, en el Classroom he dejado algunas lecturas de las semanas anteriores y esta semana también hay una lectura. Y dentro de la lectura de hoy día, que es un manual, hay varios temas, varios subtemas. Ahí también pueden buscar información. Al practicar la escucha activa, post asertivo, sí, claro. O sea, todo puede ir de la mano, ¿ah? Porque uno puede decir, uno puede prestar atención y a la hora como yo me expreso, puedo ser asertivo. Si le pongo una mirada que lo quiero matar, obviamente mi lenguaje no verbal no es muy asertivo. Revisen los textos. Ya, le voy a subir más material, ¿ya? Le voy a subir más material porque hay textos, hay material que es más práctico. Cuando un adolescente es pasivo, ¿cómo ayudarlo en el aula a perder el miedo a hablar en público? A ver, si hay miedo de hablar en público, normalmente cuando hay miedo, la persona va a hablar a futuro. Es que se pueden burlar, es que se pueden reír, es que puedo parecer tonto. Si empieza a hablar a futuro, es un problema de corte más ansiógeno. Si empieza a hablar más sobre él, es que yo soy tonto, es que yo me equivoco, es más de corte depresivo y baja autoestima. ¿Ya? Entonces, ¿cómo aprender el miedo del público? Puede intentar, el chico puede empezar a practicar haciendo una pregunta diaria a cualquier profesor sentado, ¿no? Para que luego se habitúe a hablar en público. Entonces, no de frente lo mandamos a exponer. Puede ser que practique primero, oye, pregunta algo, ve a una tienda, ve y compra, y poco a poco, si fuese necesario mayor intervención, algún psicólogo le puede ayudar, ¿no? El enlace del Classroom, voy a decirles que por correo o por el WhatsApp les manden el enlace, ¿ya? Para que puedan entrar y ver toda la información y lecturas que estoy colgando. Bien, nada más, buenas tardes. Profesor, Cuidando. Disculpe un favor, mi internet está lento, me botó del Zoom. ¿Podría compartir de nuevo el enlace de la asistencia, por favor? Ya, a ver, la persona que me está ayudando con el tema de la asistencia, si puede compartir el link. Ahí está, ya está el link. ¿Ya? Bien. Cuídense, nos vemos el próximo lunes, que sería la última evaluación, última clase del curso, y luego habría una evaluación final. Entren al Classroom y resuelvan la evaluación de medio curso. ¿Ya? Cuídense, buenas tardes. Gracias, estimado, gracias.